Hola, bienvenidas, bienvenidos a Productividad y Medicina, el podcast sobre productividad para médicos y para todos los demás, para todos los trabajadores del conocimiento. Presentado por los doctores Javier Rascón Risco. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? Muy bien. Él es médico internista, José Luis Gómez, que soy yo, que soy ginecólogo. Y hoy también tenemos otro presentador, que es Josep María Martínez, que ya es amigo y compañero también del programa y que va a ser un colaborador habitual. Entonces, Josep María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien. Gracias a Josep María, hoy tenemos el placer de hacer un programa un poco distinto, porque tenemos a un invitado que me gustaría un invitado muy especial, un invitado que agradecemos que esté aquí con nosotros hoy y que Josep nos va a presentar. Josep, cuando quieras. Pues mira, hoy tenemos con nosotros a José Miguel Bolívar. José Miguel es consultor artesano en efectividad y además José Miguel es nodo de la red OptimaLab, una red productiva que ayuda a personas y a organizaciones a ser más efectivas para lograr sus resultados por medio del aprendizaje basado en la experiencia y nuevas metodologías centradas en las personas. Además, José Miguel es Certified Master Trainer de GTD y también es Certified Master Trainer en Optima 3, la metodología de productividad que está desarrollando aparte de ser de trainer de GTD. José Miguel es autor del blog de referencia en lengua hispana cuando hablamos de GTD. Su blog se llama Optima Infinito y en él encontraréis artículos que tratan sobre GTD, entre otras habilidades necesarias para los trabajadores del conocimiento del siglo XXI. El blog de José Miguel es todo un veterano en la blogosfera y fue de los primeros en aportar contenido sobre productividad y efectividad personal, ya que lo está haciendo desde el año 2008. Así que su blog este año cumple 10 años, ¿no es así, José Miguel? Sí, así es, ha cumplido 10 años en junio. Muy bien. José Miguel también es autor del libro Productividad Personal, aprende a liberarte del estrés con GTD. Así que bueno, todo y que ya lo habéis oído, le damos paso a José Miguel para que se presente. Bueno, pues lo primero, daros las gracias a los tres por esta oportunidad y no mucho más que añadir al margen de lo que ya habéis comentado. Llegué a GTD hace pues casi 14 años y de alguna manera pues cambió mi vida y la sigue cambiando, ¿no? Entonces ahora mismo GTD forma parte de mi forma de ser. Javier, tú y yo usamos la metodología GTD, es una de las cosas que nos unen, ¿no? Uh-huh. Bueno, tú conoces también mucho el trabajo de José Miguel, ¿no? Yo diría que, bueno, vamos a hacer una serie de programas con José Miguel. Y me gustaría que hemos empezado hablando de GTD y muchos de vosotros probablemente no sepáis lo que es GTD, ¿no? Pues antes que hable José Miguel, Javier, ¿qué es el GTD un poco? Y luego ya vamos a hablar este primer programa, porque vamos a hacer varios programas con José Miguel y en este primer programa vamos a explicar un poco de una forma sencilla, vamos a intentarlo, explicar toda esta metodología. Javier, ¿tú cómo llegaste? Vamos a empezar por Javier, por darte un capote a ti, Javier, que hables también un poco. ¿Cómo empezaste con el GTD? ¿Cómo lo descubriste? Bueno, pues anda que hablar yo de GTD cuando tienes aquí ya a los expertos. Sí, pero espero decirlo coherente. Esa cuatro, hemos empezado y luego ya... Pero bueno, luego ya me caerán los gorrazos y luego ya todo esto. Pero bueno, bien. No, yo creo que de alguna manera, pues bueno, cuando uno llega a GTD es cuando pues tiene un poco de caos en su vida. Y entonces pues dices, mira, no llego, se me acumula el trabajo, no tengo la sensación de controlar, tengo pues bueno, cosas que se van aplazando, cosas que se me olvidan, cosas que tal, y llega un momento que bueno, que te pones a buscar. Yo llegué a GTD buscando cosas en paralelo, además de liderazgo, ¿no? Que era un tema que también me interesaba, y bueno, pues lo típico que empiezas a buscar y al final caes un día en una página web o en algo parecido que es GTD. Y dices, bueno, ¿y esto qué es, no? Uh-huh. Para mí, luego obviamente José Miguel nos lo dirá mucho mejor que lo que puede decir. Yo creo que GTD es de alguna manera una metodología, es decir, es un conjunto de hábitos, ¿no? de rutinas que uno tiene integrado de tal manera que puede gestionar de una manera pues bastante eficiente y eficaz pues su vida.
no entro ni en trabajo ni en tal, sino en la vida, ¿no? Gestionar un poco por las tareas que tienes que hacer, la información que tienes que consultar y bueno, y yo probablemente esto desde luego es José Miguel el que lo explicará mejor. Es hay varias metodologías de productividad, ¿no? De productividad personal, pero yo creo que probablemente es la más conocida o digamos la más estándar, ¿no? que se conoce. Entonces, José Miguel, y bueno, yo antes de dejarte hablar, ya sabes que nosotros alargamos los programas muchísimo. Yo lo que creo que, aparte, el GTD, que lo vamos a desgranar un poquito ahora en este programa, yo lo que creo que lo que destacaría de José Miguel es su libro. O sea, yo el libro de David Allen sobre productividad personal, en español es Organízate con eficacia, y el libro de José Miguel es Productividad personal, aprende a liberarte del estrés con GTD. Antes de... Vale, no te hemos dejado hablar, o sea, te hemos traído, José Miguel, para que no hables, ¿vale? O sea, vamos a hablar nosotros, tú te vas a quedar callado y ya está. Yo lo que quiero decir es que ya, o sea, estos dos libros, siempre decimos que el libro de David Allen hay que leerlo varias veces. El de José Miguel igual. O sea, es un libro para mí imprescindible, ¿vale? Yo ya lo compré hace tiempo, lo lees un poco, pero a raíz de este programa lo he leído, releído, lo he estudiado y es un libro que quiero que esté siempre cerca de mí, ¿vale? Bueno, José Miguel, ya te vamos a dejar hablar a ti. Vamos un poco a centrarnos en el capítulo 16 de tu libro, que es donde un poco... explicas la metodología GTD, ¿no? Que tiene varios pasos. Ya hablando claramente, ¿tú utilizas GTD o Optima 3? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, esto habéis empezado con una pregunta comprometida, pero bueno, para eso he venido. Yo hace muchos años que uso Optima 3. Fue un proceso no intencionado. De hecho, mi libro, aunque es un libro que mayoritariamente trata sobre el método GTD, incorpora muchos de los elementos tempranos de Optima 3. Uh-huh. Y de alguna manera Optima 3 no ha sido como os decía, un proyecto intencionado en el que te pones a trabajar en un momento dado con un objetivo en la mente, sino que ha sido casi una consecuencia no buscada, pues, de un proceso personal de búsqueda de coherencia, ¿no? O de rellenar lagunas o de corregir interpretaciones erróneas del método, primera parte. Y luego, cuando yo empiezo además a compartir mi conocimiento y mi experiencia sobre la metodología con otras personas, me sorprende gratamente darme cuenta de que esos errores no solo los había cometido yo, sino que los comete el 99% de la gente. Lo cual pues me lleva a pensar que a lo mejor no es un problema mío, sino que es que el libro tiene pues bueno, áreas de mejora, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Y no solo el libro, sino lo que es el método. Uh-huh. Y entonces ahí ya sí que conscientemente, pues hace 4 o 5 años empiezo a trabajar en Optima 3. Pero vamos, yo a día de hoy uso Optima 3. Uh-huh. Perfecto. Que quede entre nosotros. Sí, vale. Esto no lo oye nadie. Esto. Pero cuando compremos el libro, Josep, en el capítulo 16, que repito, que es el que vamos un poco a hablar en este primer programa contigo, hay distintas fases, ¿no? Si queréis, vamos hablando de esas fases en la metodología GTD. Yo perdonadme un inciso, pero antes quizá de lanzarnos al capítulo 16, uh-huh. Que son las partes del flujo de trabajo de GTD, uh-huh. Quizá para todos aquellos oyentes que no hayan oído hablar nunca de GTD, ni sepan qué es, que José Miguel nos haga una breve descripción, ¿no? Una breve biografía o descripción, detalle de qué es a grosso modo GTD, y después, si queréis, creo que sería mejor entrar en detalle, ¿no? Porque entrar en detalle directamente con el flujo de trabajo sin que la gente sepa exactamente de qué se le está hablando, pues... Perfecto. Creo José que sería Miguel, mejor. pues dinos un poco de qué se trata todo esto. Bueno, pues lo habéis comentado parcialmente, ¿no? GTD efectivamente es un método, es una metodología, pero también es una filosofía. GTD es un conjunto de principios productivos expresados en forma de hábitos, de comportamientos, pero también es una forma distinta de interaccionar con tu día a día, ¿no? Comentabais que es una forma de gestionar tu vida, va mucho más allá de un método para gestionar tus tareas o tus obligaciones de manera más o menos efectiva. Su origen, y para mí uno de sus valores, es que es 100% empírico. David Allen, durante más de 30-40 años, pues como consultor en productividad personal, trabajó con todo tipo de perfiles y de organizaciones, más en una dinámica individual, sobre todo tipo coach,
y observó pues que había esos hábitos, comportamientos, formas de hacer las cosas que funcionaban mejor que otros. Y yo creo que el gran mérito que tiene Allen es, por una parte, el observar todo eso y por otra, el integrar todos aquellos elementos más o menos inconexos en un todo con un sentido, ¿no? Que es el método GTD. No es mucho más. O sea, yo creo que el problema de GTD es que a veces se le confunde con una serie de normas más o menos que no se sabe muy bien de dónde vienen y que hay que cumplir a rajatabla, y por eso me gusta decir que es una filosofía, porque realmente cuando tú llegas a ese punto en el que entiendes el por qué y el para qué de GTD, pues todo tiene sentido y realmente pues te cuesta pensar que algo pudiera ser de otra manera porque resulta absurdo, ¿no? Pero en resumidas cuentas es eso, es un conjunto de hábitos envueltos en una filosofía. Pues, Josep, si os parece, vamos un poco desglosando ese capítulo, ¿no? Yo creo que muchos de los oyentes probablemente ya hayan oído hablar de esta metodología, pero bueno, vamos a hablar un poco de las partes, aunque bueno, entiendo, mira, yo preparando un poco el programa, yo te compararía a ti como Picasso, ¿vale? Tú eres Picasso, José Miguel. O sea, es decir, Picasso decía que para pintar como Velázquez hacía falta unos años, ¿no? Pero para pintar como un genio pues hacía falta toda una vida, ¿no? Probablemente. Entonces, vamos a hablar un poco de esa metodología GTD, que sería el cuadro fantástico de las meninas. Luego tú has desarrollado algo más, pero vamos a partir de ese conocimiento de lo que es el GTD para que luego la gente, si quiere, lo pueda modificar, aunque yo creo que en tu libro dejas claro que las cosas que funcionan mejor no tocarlas porque probablemente las estropees, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando del trabajo, estamos hablando de las tareas. Y no quiero entrar en detalle porque Javier y yo hablamos mucho de los trabajadores del conocimiento y tú eres el que nos lo ha enseñado probablemente, ¿no? Lo de los trabajadores del conocimiento. La máxima, quizás, que subyace en todo esto, y lo dices en tu libro, es que el trabajador del conocimiento no tiene claro qué trabajo tiene que hacer. ¿No es así? O sea, ese es el gran problema. Tenemos un montón de tareas que nos van cayendo, pero realmente no están definidas. Entonces hay que buscar una serie de métodos para poder definirlas y organizarlas, ¿no? Sería algo así. Algo así. Dime. No, yo os diría que yo iría incluso un paso más allá, porque parece importante para entender la magnitud del reto, porque esto es un reto al que nos estamos enfrentando. Yo descubrí el concepto de trabajo de conocimiento de la mano de mi admiradísimo Peter Drucker, que fue el que lo acuñó hace ya unos añitos, y dice Drucker que la efectividad no es innata, o sea, nadie nace siendo una persona efectiva, pero luego nos da la otra cara de la moneda y nos dice que cualquiera puede y debe aprenderlo. Esto, claro, hay que entender un poco qué quiere decir, ¿no? Lo que nos viene a decir esta frase o esta reflexión de Peter Drucker es que el ser humano, a lo largo de su proceso evolutivo de miles de años, ha ido de la mano de un trabajo manual. O sea, hasta hace unas pocas décadas, ni siquiera unos pocos siglos, la inmensa mayoría de la población humana del planeta se dedicaba a hacer un trabajo repetitivo, un trabajo con las manos o con ayuda de tecnologías más o menos rudimentarias, pero un trabajo que exigía pensar y decidir en un porcentaje ínfimo de nuestras jornadas laborales, ¿no? Tengo que traer un cordero, pues voy a por el cordero, ¿no? Tengo que cazar una liebre, pues voy a por la liebre y ya está. Efectivamente. Cualquier oficio, la agricultura, la ganadería, eran trabajos pues predecibles, estables en cuanto a que su contenido era prácticamente el mismo. Y este tipo de trabajos manuales pues se caracterizan porque tú puedes estar haciendo ese trabajo con un nivel de calidad razonablemente alto y puedes estar pensando en cualquier otra cosa, ¿eh? Pues un trabajo mecánico. Entonces, claro, nosotros evolutivamente estamos razonablemente bien preparados para hacer este trabajo manual. Entonces, cuando aparece, no cuando aparece, porque el trabajo del conocimiento realmente ha existido siempre, cuando deja de ser algo anecdótico al que se dedica un porcentaje ínfimo de la población y pasa a ser algo que se dedica un porcentaje realmente significativo de la misma, entonces nos encontramos con un problema, porque a nosotros lo que nos pide el cuerpo, a donde nos lleva nuestra tendencia evolutiva, es al trabajo manual, ¿eh? Y claro, entender esto es muy importante porque es lo que está detrás de la procrastinación, de que nos vayamos a las cosas fáciles, rápidas, tontas, etcétera, en detrimento de las que a lo mejor son más complejas o menos apetecibles, pero aportan mucho más valor. Y hay que entender el por qué hacemos todo esto que hacemos, y hay que entender el
por qué metodologías como GTD o como Optima 3 nos dicen que hay que hacer las cosas de una manera distinta. O sea, esto no es porque un día el señor Allen se fumara algo más o menos creativo y decidiera, pues esto hay que hacerlo así, ¿eh? Es decir, que todo esto a día de hoy nosotros sabemos por psicología cognitiva y por neurociencia que funciona, y funciona porque lo que está haciendo de alguna manera es contrapesar una serie de tendencias innatas con un origen, como os digo, evolutivo, ¿no? Entonces, la buena noticia es que todos estos comportamientos con más o menos dificultad pues están al alcance de cualquier persona, porque afortunadamente, aunque nos gusta pensar que somos seres únicos y irrepetibles, todos compartimos la misma naturaleza humana. Pues cualquiera puede adoptar estos comportamientos, los puede interiorizar, y si lo consigue, pues la buena noticia es que se va a beneficiar pues de todas las ventajas que ofrece la efectividad personal. Esto me consuela oír que la procrastinación es algo natural. Quiere decir, no porque uno se castiga, ¿no? Y a veces la tendencia es a enfadarse con uno mismo pensando que, bueno, que es vago, que no vale, que no tiene capacidad para asumir trabajo, ¿no? Cuando en realidad es la tendencia natural, el mínimo esfuerzo, pero que viene de fábrica, ¿no? Un poco, pues por lo que tú comentas, ¿no? La verdad es que está muy bien. Hago un inciso para los oyentes. Una de las cosas que a mí más me gusta de José Miguel es la claridad, que ya podéis intuir, la claridad meridiana con la que es capaz de explicar cosas complejas, ¿no? Si leéis su blog es una maravilla. O sea, me encanta, de verdad, te lo digo sinceramente, me encanta leerte porque con una precisión de lenguaje y con una claridad de ideas absolutamente cristalina, o sea, que es una maravilla, de luego. Muchas gracias. Yo me voy mañana de viaje y me llevo el libro, ya os lo digo también, o sea que me lo llevo siempre ya. Bueno, si queréis estamos hablando de otros programas también hemos hablado, José Miguel, de que estas cosas deberían enseñarse a todo el mundo, porque mucha gente va a pasar por este mundo pensando que es tonta. Es como el anuncio ese de MediaMarkt, ¿no? Yo no soy tonto, no sois tontos, lo que pasa es que no os han enseñado las herramientas. Entonces vamos a hablar de la primera parte de toda esta metodología, por hacer un poco el programa más concreto. La primera parte, en tu libro hablas de capturar, ¿no? Antes era recopilar, según David Allen, capturar, pero es que tú en Optima 3 hablas de registrar, ¿no? O sea, la primera parte que el trabajador del conocimiento tiene que saber, que todas esas tareas o esas cosas que dices tú, claramente dices la palabra cosas, se registren, ¿no? O sea, ese sería el punto de partida para la gestión de tareas, ¿no? Sí, ese sería el punto de partida. A mí me gusta hablar del hábito cero, porque realmente sin ese hábito pues todo lo demás hace agua en mayor o menor medida. Allen lo llamaba... Claro, uno de los problemas que plantea GTD es la traducción al inglés, ¿no? O sea, Allen creo que tiene enormes méritos. Para mí el de la claridad escribiendo no es uno de ellos, pero debo decir en su descargo que las traducciones al castellano de sus libros son difícilmente empeorables. Yo el Organízate con Eficacia lo tengo lleno de marcas, subrayados, me lo tuve que leer, pues yo ya no me acuerdo cuántas veces, porque no era un libro para nada fluido de lectura, ¿eh? Y luego cuando tuve oportunidad de leerlo en inglés, pues me costó mucho menos y me quedó todo bastante más claro. También hay que entender que las personas que generalmente hacen este tipo de traducciones no son usuarias del método, con lo cual, como hay muchas palabras que son fácilmente interpretables, pues ya tenemos ahí el cóctel preparado, ¿no? Me preguntabas, perdona... la primera parte, registrar. La palabra, sí, la captura o el registro. Claro, capturar... es una palabra que a mí no me gusta porque yo lo interpreto como algo proactivo, y recopilar igual. Para mí son dos términos que implican que tú tienes que estar haciendo proactivamente algo para estar capturando, para estar recopilando, mientras que registrar es algo reactivo, ¿no? Ocurre algo, algo te llama la atención, algo aparece en tu radar y tú simplemente te dedicas a dejar una traza, dejar constancia de eso que ha ocurrido de manera mecánica, ¿no? sin pararte a pensar, a analizar, a decidir. Simplemente has desarrollado el hábito de darte cuenta, ¿no? De ser consciente de que algo te ha llamado la atención y has generado un acto reflejo que es asegurarte de que eso sale de tu cabeza, interrumpes la tentación de ponerte a pensar en ello y simplemente lo dejas registrado en un sitio al que luego ya volverás a hacer otras cosas con ello.
Yo creo que si la mayoría de las personas que no utilizan GTD simplemente utilizasen este hábito, mejorarían ya en un pequeño porcentaje su productividad, ¿no? Porque muchas personas lo que les sucede es que viene una interrupción, una llamada, un compañero, un pensamiento, una idea, no lo registran, no lo anotan en ningún sitio, y ese pensamiento o esa tarea que ha venido a delegar otra persona desaparece de nuestra mente. Y cuando desaparece de nuestra mente, más tarde o más temprano volverá en forma de urgencia, en forma de incendio, y ahí es donde aparecen muchos de los problemas que tienen las personas en productividad o en su trabajo del día a día, ¿no? Entonces yo creo que simplemente con el hábito de recopilar, de registrar cualquier interrupción, cualquier idea, cualquier pensamiento, ya ganarían un pequeño porcentaje más de efectividad. ¿Cómo lo veis vosotros? Sí, ¿puedo decir algo? Lo que acabáis de decir es importante. Ahora, ponerlo en el contexto de una clínica de reproducción asistida, donde vas por el pasillo y el biólogo te dice: oye, tienes que llamar para que Pepita, que han fecundado los embriones mal, no tiene ningún embrión. Y tú le dices: ok, vale, gracias. En el libro de José Miguel, a los 9 segundos eso se ha olvidado de tu cabeza. ¿Qué le tienes que contestar al biólogo? Perfecto, ponme una llamada. Regístralo. Hombre, eso ya es nivel avanzado. No, pero escuchadme. No, hombre, no, el nivel avanzado porque estamos en el... No, pero fijaos, sí, porque el no registrar algo, pues estamos hablando, a lo mejor el oyente está pensando en que pues tengo que ir a comprar patatas a Mercadona, ¿no? Pero no, yo te estoy hablando de que todo puede ser muy importante, porque estamos hablando de tareas que estos hábitos llevados a cualquier trabajador del conocimiento. Yo es que pongo el ejemplo de lo mío. Puede ser muy grave que una paciente se sienta que no se le ha llamado para contarle algo muy relevante, o que se le llame muy tarde, porque no me voy a acordar. Porque yo, cuando estoy por el pasillo que voy a ver a otra paciente y me dicen, el biólogo lo que quiere es: oye, hay un problema, te lo digo, ya te lo he dicho, ya no es mi responsabilidad, ¿no? Se me va a olvidar. Yo voy a entrar a la otra paciente, voy a estar viendo qué folículos tiene, no sé, para hacer un tratamiento, lo que fuere, y lo otro se me puede olvidar, porque no me van a parar de interrumpir durante toda la mañana, ¿no? Entonces es muy importante. Puede estar hasta repercusiones muy, muy serias, ¿no? Digamos. Yo creo que te hablaba, perdonad. Cuenta, sí. No, te decía que era a nivel avanzado, porque efectivamente el hábito básico ahí sería que lo registraras tú, ¿no? Si ya además consigues que lo registre la otra persona, pues ya eso es aún más efectivo, ¿no? Es el captúramelo tú, ¿no? O regístramelo tú, que al fin de cuentas pues es el responsable o el que se quiere quitar esto de encima. No, lo que pasa es que para los que no están familiarizados con el ámbito sanitario, yo creo que hemos de decir que los pasillos de un hospital o los pasillos de un centro de salud es un núcleo, o sea, es como un centro neurálgico. O sea, mucha de la actividad que tú haces, por mucho sistema de historia clínica electrónica y mucha sofisticación, es de persona a persona. Y esa persona yo tengo un problema y voy a buscar a la persona X, a decirle: mira, pues a este paciente le pasa esto o lo otro porque te lo quiero comentar a ti. Entonces, de esa interacción pues surgen tareas, pues mira, pues tengo un artículo que te puede interesar, mira, pues tal, no sé qué. Bueno, es decir, que esa interacción en los hospitales y en el ámbito sanitario es muy habitual. Entonces, es también el concepto que tú dices de ser reactivo, ¿no? De tener, yo creo que es fundamental tener a mano el dispositivo elegido para la captura o para el registro, ¿no? Porque estamos constantemente, y como este programa va también un poco orientado al tema de no somos médicos y somos de lo que sabemos, de esto no sabemos otra cosa, tener presente, ¿no? Y tener siempre a mano pues o la libreta o el móvil o el dispositivo que hayamos elegido para registrar todo esto, porque es muy habitual. Es decir, si hay un trabajo por excelencia que sufre de interrupciones, es el médico, te lo puedo asegurar, ¿eh? Porque es brutal. Bueno, pues ya tenemos claro que hay que registrar todo para liberarlo de nuestra cabeza, para no confiar en un cerebro que la memoria a corto plazo es extremadamente corta, especialmente si estamos en un contexto donde hay continua actividad, ¿no? La siguiente parte sería, José Miguel, el procesarlo, ¿no? El aclararlo, dices tú, ¿no? Sí, bueno, Allen hablaba de procesar en su primer libro y ahora habla de aclarar. Ha cambiado solamente la palabra, el hábito es el mismo. Y al final estamos hablando de
entender qué significado tiene para nosotros eso que en un momento previo llamó nuestra atención, si queremos, tenemos o deseamos, necesitamos hacer algo al respecto o no, y bueno, ¿y qué vamos a hacer con ello, ¿no? Tanto en caso afirmativo como en caso negativo. Es pensar y decidir. O sea, pensar en cada cosa. Ya habláis, ya sé, bueno, todos los que estáis escuchando, si no los que aún no habéis leído los libros, veréis que hay una diferencia entre lo que serían unas tareas y unos proyectos. Tú ya no hablas de proyectos, ya hablas de resultados, ¿no? Sería pensar, ¿no? Utilizar el cerebro para ver cada una de esas tareas, si es una tarea en concreto o si realmente es un proyecto, que la mayoría de veces son proyectos, son cosas que requieren de varios pasos, ¿no es así? Y ya lo siguiente sería organizarlo, ¿no? Yo no entiendo muy bien la diferencia entre procesar y organizar. Te tengo que confesar, José Miguel. Bueno, esto tiene que ver, y también lo iba a haber comentado antes, ¿no? Es una de las razones por las que el hábito de la captura resulta complejo para algunas personas, ¿no? Y es que, pues, mucha gente está acostumbrada a hacer los 3 pasos a la vez, como si fueran solamente una cosa. Lo que pasa es que todo ocurre tan deprisa que tú no tienes conciencia de estar haciendo 3 pasos, sino simplemente uno, ¿no? A ti algo te llama la atención, piensas o reaccionas a veces, ni siquiera piensas, ¿no?, de manera intuitiva ante eso. Y si es algo que tienes que hacer o quieres hacer y no puedes hacer en ese mismo instante, pues te pones un recordatorio para hacerlo más adelante, ¿no? Este es el comportamiento de alguien que no utiliza GTD. Entonces, claro, aquí realmente estamos hablando de cosas que son distintas. La captura, como os comentaba hace un momento, se limita a asegurarte de que eso entre en tu sistema, lo que llamamos tu mente extendida, sin análisis, sin filtros, sin ningún tipo de trabajo intelectual adicional, mientras que aclarar o procesar es la esencia del trabajo de conocimiento, ¿no? Es realmente esto qué es, qué significa, qué tengo que hacer, no tengo que hacer, lo tengo que hacer yo, lo tengo que hacer ahora, mañana, etcétera. Y organizar es la parte fácil, ¿no? Realmente yo siempre digo que de los 5 pasos de GTD solo hay 2 que cuestan esfuerzo y son los pares, ¿no? Entonces organizar simplemente es colocar la información y los recordatorios en una serie de categorías definidas de acuerdo a unos principios productivos básicos y con una intención que es no verlo excepto cuando tiene sentido verlo. Eso es organizar, ¿no? Pero son 2 pasos que, aunque al utilizar GTD tienen lugar de manera consecutiva, es decir, tú tomas algún elemento que has capturado o registrado previamente, lo aclaras y lo organizas, ¿eh? O sea, realmente ahí se habla de 2 pasos en GTD. En Optima 3 es el paso de evidenciar, ¿eh? Es transformar cosas no evidentes en cosas evidentes. Eso sería el aclarar. En GTD es aclarar. Y tú dices evidenciar. Van juntos. Van juntos. Evidenciar en Optima 3 es aclarar y organizar. En GTD aclarar y organizar van juntos. Muy bueno. ¿Es así, José Miguel? En GTD se hacen consecutivamente, exacto, pero son 2 pasos. Sí, correcto. Es decir, o sea, el método no se llama de los 4 pasos, sino de los 5. Perfecto. Cuando has dicho pares de David Allen, ¿qué te refieres? Que los más aclarar y reflexionar. Serían los, entiendo, ¿no? De los 5 que tiene él, lo tuyo serían 4, ¿no? Es decir, son los que si tengo que cambiar más rendimiento intelectual, claro. Sí. Bueno, realmente en Optima 3 hay 3. Bueno, vamos un poco a seguir el capítulo de tu libro, porque yo quiero que la gente se compre tu libro. Entonces vamos a hablar un poco ahí. Pero bueno, me quedo tranquilo porque yo no entendía muy bien la diferencia entre procesar y organizar. Organizar sería un poco aquellas tareas que tú has decidido, no, tú has evidenciado, ¿no? Que son las que tienes que hacer, ¿no? Porque cambiar las ruedas del coche, pues a lo mejor implica buscar un hueco, llamar al taller, llevar el coche, son varias cosas. Pues todas esas cosas luego hay que ponerlas en algún lugar, que es lo de organizar. ¿No sería así, más o menos, José Miguel? Sí, organizar, ya os digo, es no solamente los recordatorios. En el ejemplo que me estás comentando, efectivamente tú tendrías que organizar un recordatorio para llamar al taller, por ejemplo, pero puede ser pues una idea que se te ha ocurrido que a lo mejor quieres conservar
para tenerla en cuenta más adelante, o una factura de algo que te has comprado que la tienes que conservar por si te sale defectuosa, ¿no? Entonces se trata de organizar, tiene mucho que ver con reducir carga cognitiva sobre el cerebro, ¿eh? Al cerebro le gusta pensar lo justo y entonces pues una buena organización es buena en la medida en que le quita trabajo al cerebro, ¿no? Y entonces pues organizar significa el tener una serie de categorías con un significado concreto, ¿no? Si yo tengo una lista que pone teléfono, pues yo sé que lo que tengo en esa lista son recordatorios de cosas que tengo que hacer cuando tenga un teléfono o me vaya a poner a hacer llamadas telefónicas, con lo cual, pues cuando voy a coger el teléfono me ahorro el tener que pensar dónde tengo apuntado a quién tengo que llamar, porque ya sé que solo puede estar en ese sitio. Y el resto del tiempo que no voy a llamar por teléfono, pues me ahorro mirar en ese sitio porque sé que ahí no hay nada que me sea útil en esos otros momentos, ¿no? Esa es un poco la esencia de organizar. Os digo que organizar es más mecánico. O por ejemplo, te mandan un artículo científico, en nuestro caso, ¿no? Y dices, pues venga, yo lo he registrado, luego al procesarlo dices, bueno, esto ahora no tengo que hacer nada, pero en el futuro puedo estar interesado en esta patología. Lo archivo. Que a lo mejor no lo veo en mi vida, tú lo dices en tu libro, a lo mejor no lo veo en mi vida, pero ya sé que está allí y mi cerebro no tiene que hacer ningún esfuerzo para recordarlo, sé que lo he organizado, ¿no? O lo he delegado, ¿no? En ese caso, digamos que cuando la bióloga me aborda en el pasillo, lo que he hecho es un proceso ahí que tú decías, lo he organizado como, pónmelo tú en la lista de llamadas, por ejemplo, ¿no? Eso... Claro, ahí por usarte el ejemplo que me acabas de comentar, para los dos pasos de los que estamos hablando, el aclarar sería el identificar que, bueno, esto es un documento con el que ahora mismo no necesito hacer nada, pero me puede ser útil en un momento posterior. Eso es el pensar. El decidir es lo voy a conservar. Y el organizar es guardarlo en un archivo. Perfecto. ¿Y reflexionar, qué sería lo siguiente que vendría? ¿Eso entra dentro de la revisión periódica? Bueno, en esto David Allen está evolucionando últimamente. En GTD reflexionar es la revisión semanal. Yo en mi libro hablo de que hay distintos tipos de revisión y la revisión diaria para mí es parte de reflexionar, ¿vale? Aunque en GTD original eso es parte de hacer o del quinto paso, de que ahora se llama ejecutar. Entonces, en lo que es el GTD original a día de hoy, os digo que David está evolucionando porque creo que me han llegado rumores de que va a incluir la revisión diaria en el paso cuarto, ¿eh? Pero hoy por hoy, si tú vas a un curso de formación GTD oficial o te lees el libro de David Allen, el paso de reflexionar es la revisión semanal. David Allen debe tener mucho, a ver, lo queremos mucho, quiero decir, pero debe tener mucho tiempo al día, porque en un trabajador de conocimiento normal y corriente acabas exhausto. ¿Vale? Lo de a las 10 de la noche voy a pegarle una repasadita de 15 minutos a a las tareas del día o mis listas de proyectos, etcétera, yo lo veo complicado, ¿eh? Yo a las 10 de la noche estoy muerto, ¿eh? O sea, con familia y la clínica, pues puede ser, no lo sé cómo metería yo eso dentro de mi vida, ¿no? ¿Sabes cuándo se consigue, José Luis? Cuando haces que GTD sea un estilo de vida. Vale, pues no, yo debo ser, yo soy un alumno ilusionado, anonadado por pero poco, sí, yo debo ser un mal alumno, ¿no? Poco aplicado. Sí, yo soy poco aplicado. No, hombre, no, fallos tenemos todos. Sí. Por aclararlo, de todas maneras, cuando hablo de revisión diaria no me refiero a hacer una revisión semanal cortita diario, sino que en GTD, si lo usas de verdad, que este suele ser uno de los errores más frecuentes, antes de decidir qué hacer en todo momento, exceptuando cuando te llega una emergencia del tipo el mundo se acaba, de las que hay pocas, antes de decidir qué hacer, tú vas a tu sistema y eliges la opción que tiene más sentido, porque esa manera de comportarte es la que te asegura saber en todo momento A, que estás haciendo lo que tiene sentido hacer, y B, todo lo que no estás haciendo. Yo creo que esta es una de las claves. A mí es de los conceptos que más me gusta, y yo creo que es de los que no se entienden tampoco tan fácilmente, ¿no? Que tienes que tener un recorrido para entenderlo, que es tan importante saber lo que estás haciendo como lo que no. Es decir, cuando tú tienes controlado todo lo que no estás haciendo, o estás dejando de hacer, o estás posponiendo por los motivos que sean, y estás tranquilo porque sabes que no se está prendiendo ningún fuego, que no se está cayendo nada porque estás dejando de hacer una serie de cosas, creo que es cuando empiezas a tener un poco de paz, ¿no? Y cuando el estrés empieza a bajar, ¿no? La sensación esta de no saber lo que no estás haciendo
me parece más peligrosa que tener muchas tareas por hacer. No sé si me explico, ¿no? Yo creo que la paz mental, ¿no?, que te aporta, eso es lo que estás hablando, me parece lo más importante, quizás, más que lo que haces. Allen tiene una frase que es de mis favoritas, que es: solo te puedes sentir bien con lo que no haces cuando sabes qué es lo que no haces. Claro. Y como diría mi colega sudafricano William Elliot, se trata de dejar de ignorar con comodidad para ignorar con confianza. ¿Quién es William Elliot? No lo conozco. Es el Master Trainer de Sudáfrica. Ah, mira. Tú has hecho un curso, ¿no, José Miguel, con una máster con David Allen? Bueno, yo he hecho 2 y medio y en un par de semanas haré otro. Yo empecé a certificarme como Master Trainer para nivel 1 cuando estábamos empezando con la distribución oficial aquí en España, pero en aquel momento me sentí un poco abrumado por la cantidad de trabajo que conllevaba y pedí por aquel entonces mi colega Jerónimo Sánchez si quería le encargarse la parte académica, con lo cual pues yo abandoné el proceso de certificación a medias y lo asumió Jero, que fue el que luego me certificó a mí. Y luego al salir Jero de Optimal Lab en noviembre del año pasado, pues nos quedamos sin Master Trainer y me tocó a mí el hacer de nuevo ese proceso de certificación. Luego volví a estar en Semana Santa con él otra semana en Ámsterdam haciendo el nivel 2 y, como os digo, ahora en un par de semanas volveré otra semanita a Ámsterdam a hacer el nivel 3. O sea que ya he pasado unos cuantos días con el amigo David Allen, que por supuesto podéis imaginar es un auténtico crack. Es un crack, ¿no? Un tío divertidísimo. Sí. Hombre, debe tener, pues eso, ser feliz, ¿no? Quiero decir, aparte, todas sus tareas están ahí en un lugar, pero aparte que nos ha enseñado mucha gente. O sea, yo creo que ha cambiado la vida, ¿no? Yo creo que es GTD, y bueno, ya empezamos a disgregar, a divagar. Esto es que estamos ya a gusto, Estamos ya a gusto. Yo creo que es de las pocas cosas, en serio, que te cambian la vida, ¿no? Tú puedes decir, no es una religión, pues sí, es una filosofía, pero es una filosofía práctica, ¿no? Y práctica demostrable. Yo no sé si hay algún estudio científico, supongo que a nivel cognitivo de gestión de la atención y todo esto, supongo que habrá. Los desconozco, pero no sé si se ha hecho algún tipo de documento, de ensayo o de trabajo científico con GTD. ¿Tú conoces algo de esto, José Miguel? Sí, de esto salió un paper hace ya bastante, 10 años por lo menos, 2 investigadores europeos, que se llamaba algo así como La ciencia detrás de GTD, ¿no? Donde, bueno, pues explicaban desde el punto de vista de diversas teorías cognitivas por qué aquello funcionaba. Eso fue el primer documento científico al que yo tuve acceso. A día de hoy, realmente la cantidad de evidencia científica no deja mucho lugar a dudas. ¿No? Si no lo habéis hecho ya, yo os recomiendo encarecidamente que leáis el libro de Kahneman, de pensar rápido, pensar despacio, sí. Porque bueno, Nobel de Economía de hace 2-3 años, ¿no? Una cosa así, sí. Piensa rápido, piensa lento, creo que es algo así. Sí, Thinking Fast and Slow es en inglés, y es un libro que hay que leerse. O sea, uno dice cómo habremos llegado como especie, dónde hemos llegado con esta castaña que llevamos encima de los hombros. O sea, te das cuenta de por qué realmente necesitas aprender y desarrollar una competencia como la efectividad personal para ser tú el que conduce el volante de tu vida, ¿no? Porque es que si no vas a merced de lo que te va ocurriendo. Bueno, por ir finalizando el programa, quizás la última parte ya sería hacer, ¿no, José Miguel? La última parte de todo esto es hacer algo, ejecutar, ¿no? Decís ahora, ¿no? Sí, lo que pasa es que, como os comentaba hace un momento, la gente de ejecutar, yo esto lo he oído en algún programa o lo he leído en algún sitio. Bueno, pues hacer es muy fácil porque te vas a tus listas y haces, ¿no? Y realmente nada más lejos. Posiblemente el paso a ejecutar sea conceptualmente de los más difíciles de explicar, porque básicamente lo que viene a decir Allen es que tú tienes que tener en cuenta 3 conjuntos de variables distintas antes de elegir qué hacer, si tú quieres que esa elección sea una elección con confianza, ¿no? Con la confianza de saber que entre todo eso que en momentos previos has decidido que tienes que hacer, esa y no cualquiera de las demás opciones es la adecuada, ¿no? Entonces, aquí, pues, Allen, los 3 modelos que nos plantea, uno es muy operativo, es que te limita, dónde estoy, qué herramientas tengo a mi alcance, de cuánto tiempo dispongo, cuál es mi nivel de energía mental ahora mismo.
que esto, pues bueno, es más o menos fácil. Luego, por otra parte, nos dice que tenemos que tener en cuenta las 3 formas de trabajar. Existe el trabajo según surge, que es la emergencia esta que digo yo del mundo se acaba. Existe la opción de ponerte a definir tu trabajo, es decir, oye, voy a ver qué ha entrado en mis herramientas de captura desde la última vez que las vacié, o voy a hacer un trabajo definido, es decir, voy a ir a mi sistema y voy a elegir de entre todas esas opciones qué hacer, ¿no? Y la tercera, el tercer conjunto de variables a tener en cuenta, pues son los horizontes los horizontes de enfoque o el modelo de perspectiva de David Allen, ¿no? Que es un poco todo esto que yo tengo aquí, estas opciones, en qué medida contribuyen no solo a lo inmediato, sino también a lo que yo quiero conseguir personal y profesionalmente a medio y largo plazo. Esto así explicado parece muy complicado, y lo es, porque mucho de esto no es por no decir la inmensa mayoría, no es un proceso consciente, sino que es un proceso intuitivo al que se llega pues después de mucha práctica, ¿no? Bueno, yo creo que... Pero vamos, que parece que es el paso más fácil y realmente es el paso más difícil. Eso está al final, ahí es como... Me recordabas a una boda, ¿no? Yo tengo que hacer algo, es como que te casas con esa tarea y a ver, tienes que elegir muy bien, ¿no? Yo me bloqueo y casi ya, después de oírte, tengo que volver a leer los libros, además, los dos. Bueno, yo si queréis, Josep María, vamos acabando este primer programa, vamos a continuar con 2-3 programas más para ahondar más en distintos aspectos de la metodología de la productividad. Y bueno, yo por mi parte, daros las gracias a los 3 y es un verdadero placer, un orgullo. Hace un año empezamos este proyecto, Javier y yo, y vamos incorporando gente, nos ha aportado muchísimo, estamos conociendo gente que de otra manera no hubiéramos conocido. Estábamos en este mundo de forma tangencial, siendo médicos, pero intuyendo antes y sabiendo ahora que somos profesionales del conocimiento, que probablemente a mucha gente le estemos ayudando, haciéndole pensar que no son tontos, que hay herramientas que pueden hacer que sean mejores profesionales, y esto, ayudar a los demás, es parte de la medicina y es parte del éxito de cualquier persona en cualquier faceta. Yo os doy las gracias a los 3 y nada, hasta el próximo programa. Gracias, hasta luego. Hasta luego, hasta la próxima. Pues gracias por escucharnos, esperamos que os haya gustado. ¿Dónde podemos encontraros, José Miguel? Bueno, pues a mí me podéis encontrar con relativa facilidad en Internet, pero yo os diría que probablemente el primer sitio al que ir sería mi blog, Optima Infinito. También estoy en Twitter, @jmbolivar, y luego pues ya en la parte más técnica, formaciongtd.com. ¿Y a ti, Josep María? Pues a mí prácticamente igual, me podéis encontrar en mi blog, en josepmariamartinez.info, y en Twitter también por @jmproductivo. Pues ya sabéis, y a nosotros pues ya nos tenéis muy oídos, pero si queréis, LinkedIn, Francisco Javier Rascón Risco, José Luis Gómez Palomares, y en Twitter @jlgomezp y @fjrascón. Pues hasta la próxima y un saludo a todos. Gracias.